A partir de la semana que viene, del martes 2 de diciembre, se estima que al menos 155.000 jubilados y pensionistas de recursos bajos van a recibir una partida especial que va a estar en los 3.151 pesos. Y para hablar sobre el tema estamos en contacto ahora con la presidenta del Banco de Previsión Social, la economista Jimena Pardo. Jimena, bienvenida a Informativo Sarandí. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Un gusto. Bueno, gracias por atendernos. Bueno, ¿cuáles son las características? Son 155.000 personas, pero ¿pueden ser más? Sí, pueden ser más, en realidad algo más de 155.000 personas y pueden ser 10.000 más. Vamos primero a quiénes son las 155.000, Bien, que esas perfecto. personas ya lo tienen en su recibo y lo van a empezar a cobrar esta partida de 3.151 pesos, que es en dinero, pero que se le dan llamar la canasta de fin de año, Sí. lo cobran en su recibo con la pasividad del mes de noviembre, que se empieza a pagar ahora a partir del 2 de diciembre. Ujú. Estas 155.000 son jubilados que perciban como único ingreso la pasividad de 20.458, pensionistas sobrevivencia, pensionistas vejez, pensión por invalidez y beneficiarios del subsidio de asistencia a la vejez del MIDES, siempre que tengan más de 65 años de edad y que también tengan como único ingreso una pasividad de este monto que acabamos de mencionar, el Bien. 20.458. Ujú. Esas son las personas que ya lo tienen en su recibo y lo van a cobrar ahora a partir del 2 de diciembre. Bien. Estos son los 155.000, a los que se pueden agregar unos 10.000 más, pero que esos deberían hacer un trámite si están en las condiciones que voy a comentar ahora, Sí. que son pensionistas por sobrevivencia, pero que pertenecen a núcleos familiares que perciben como único ingreso 20.458 como núcleo familiar. Ujú. Esos para acceder deben hacer una declaración jurada ante el BPS. Es un trámite que se puede hacer en cualquier sucursal del BPS, que comentan que es para la canasta de fin de año, la declaración jurada, o vía web. Perfecto, perfecto. Así que esta parte me parece importantísima. ¿Cuánta gente se estima que podría entrar? 10.000, Diez 10.000 mil, diez más. mil, 10.000. ¿Podrías retirar bien lo del núcleo familiar que integran para que quede bien claro, Jimena? Sí, en realidad son pensionistas por Sí. sobrevivencia que el núcleo familiar no perciba más de 20.458 pesos de ingreso. Bien, va a cualquier local del BPS y hace el trámite de la declaración jurado por la Sí, web. tiene que estar Bien. en estas condiciones, hacer la declaración jurada y además probablemente le pidan algún otro tipo de comprobante. Ahí está. Seguramente le van a pedir algún comprobante. Por supuesto, siempre con la cédula en la mano, digamos, ¿no? Para poder avanzar con No, esto tipo. exactamente. Eso es básico. Ujú. Bien. Pardo, ¿cómo se define el monto que en este caso se ha decidido otorgar? En general siempre se ajusta el del año anterior por el costo de vida, o sea, por la inflación. Así fue que se definió este año el 3.151. Lo que pasa que en realidad en este caso es un poco más que lo que fue la inflación del año, porque si miramos la inflación es casi un punto, es más de un punto porcentual más, o sea, tiene ganancia, digamos, en términos reales, porque en realidad la inflación que se aplicó es a diciembre del 2024. Ujú. O sea, se acumuló la inflación a esa fecha, porque en realidad es como lo que se pagó todo el año en las pasividades, ¿no? El índice que se aplica, las pasividades que se pagan en todo el 2025 están ajustadas a diciembre del 2024. Y fue ese criterio, por lo cual en esta ocasión además el monto tiene un incremento real en términos del costo de vida de lo que fue la inflación de este año. Ujú. Una pregunta más con respecto al tema de la declaración jurada. ¿Hasta cuándo tienen tiempo las personas para comparecer y hacer el trámite? En principio un mes y medio Un más, mes y un medio par de más. meses Ah, bueno. más. Sí, no es que haya un plazo definido, pero bueno, en general tampoco es un trámite que lo vayamos a admitir, por ejemplo, en junio, ¿no? O Claro, sea, claro, 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 la claro. idea es que las personas lo traten de hacer ahora si es que están en esas condiciones. Perfecto. Ujú. Bien, quería bueno, consultarle por esto de las jubilaciones. Usted ha manifestado que son para las jubilaciones mínimas. ¿Cuál va a ser la política del BPS en ese sentido para los próximos años? La idea es que puedan Bueno, aumentar, que puedan crecer. sí, en realidad acá a mí siempre me gusta remarcar, el BPS tiene dos roles, ¿no? Lo que le cabe al BPS como instituto y en particular al directorio, que tiene que ver con la mejora de su gestión, y ahí estamos en una línea de simplificación de trámites y mejora de la comunicación. Y después es el BPS como articulador de las Ujú. políticas públicas de Claro. protección social, y en particular con lo que tiene que ver con las jubilaciones y las pensiones. Entonces, nada más porque como la sutileza sería
¿Qué va a hacer el BPS con las pasidades mínimas? No, es qué va a hacer el gobierno. O sea, es cuál es la línea del gobierno respecto al tema de las pasidades mínimas. A mí me parece que eso está claro. La idea es, las pasidades mínimas tienen que tener un refuerzo y tienen que ir potenciándose. En septiembre de este año se pagó retroactivo a julio un aumento adicional al aumento del índice medio salarios que no se va a descontar en enero, que en total va a ser de un 3%, en julio se dio un 2% y ahora en julio del año que viene se va a dar uno incremental más. Eso abarcó a unas 140.000 personas que de nuevo tiene las características de percibir lo que es la pasividad mínima, que antes de este aumento era de 20.057, para todos aquellos que tienen como único ingreso la pasividad mínima. Y bueno, esa, digamos, es como el primer gesto, más que la intención, es como el primer gesto de la política, que la idea es, las pasividades mínimas deberían reforzarse, pero eso es un compromiso del gobierno, no del BPS en particular. Está claro. Aprovecho para consultarle también sobre las asignaciones familiares y estos certificados de asistencia a nivel educativo, ¿no? Los padres o tutores que deben enviar a sus hijos al sistema educativo para luego cobrar esa asignación familiar. ¿En qué está la situación? ¿Cómo está operando y trabajando el Banco de Previsión Social en este tema? Bueno, en realidad nosotros seguimos lo que dice el decreto. Se trabajó allá por julio, cuando lo que se realiza es el control de asistencia al centro, en una cosa muy exitosa que es la revinculación de casi la mitad de los que estaban en peligro de dejar de cobrar la asignación. Lo que se controló ahora es justamente que hayan asistido, no el registro en el centro, sino que hayan asistido. Y tengo entendido, lo que pasa es que todavía estaban cerrándose los números con ANEP, pero eran en torno de unos 800 que tenían que dejar de percibir la asignación por un tema de inasistencia. Esto no obsta a que uno tenga que proceder, como dice el decreto, que se siga con la política de tratar de revincularlos, ¿no? Ir a estudiar la situación y ver un poco por qué se produce la ausencia en el centro. Por ejemplo, en julio, la buena noticia es, de estas personas, ninguna estaba en julio en peligro. O sea, son personas nuevas, digamos, de las que se revincularon en julio, ninguna estaba ahora en peligro de perder la asignación. Jimena Pardo, Igualmente ahí sí. Comentar como un tema general, pues me parece que es importante, nosotros ahora estamos cumpliendo la normativa que está vigente. Claro. Este es un tema de las condicionalidades, digamos, a los efectos de cobrar, por ejemplo, transferencias a la infancia, es uno de los temas que se están conversando o Exacto, se que están en busca el debate de ver cómo se conversar avanza. en el diálogo social, exactamente. Sí. Eso eventualmente requiere cambios normativos, pero es uno de los temas que está arriba de la mesa. En principio, igual, como el BPS debe cumplir la norma vigente, nosotros estamos haciendo lo que hace la norma vigente, con el agregado de que en realidad se ha procedido a interactuar con los otros organismos involucrados, en particular la ANEP, el MIDES, el INAU, y la política de revinculación de julio fue muy exitosa en términos de revincular. Y bueno, ahora sí, si es un tema de asistencia, ya no es que se pueda revincular fácilmente, porque ya la inasistencia se produjo, pero también se está trabajando en el tema del seguimiento a las familias. Sí, con respecto a poder avanzar en los trámites atrasados de jubilación, ¿cómo viene todo esto que se quiere implementar, no solamente en eso, sino que agilizar de puertas adentro en el BPS, la atención al usuario, la rapidez a través de herramientas tecnológicas y demás? ¿Cómo van esos atrasos? Bueno, van bien, o sea, van mejorando, digamos. Sí. Nosotros acá tenemos dos líneas, unas que ya habíamos instrumentado en julio y agosto, y después tenemos unas líneas de largo plazo que tienen que ver con profundizar esto, no solo en los trámites prestacionales, sino en toda la atención, que algunas de las medidas ya se están trabajando y otras requieren que venga el presupuesto aprobado, que está próximo a llegar, y empezar a instrumentar esas cosas. En lo que refiere al tema de trámites atrasados, nosotros habíamos informado en mayo que teníamos un stock de 58.103 trámites de prestaciones, estamos hablando, ¿no? Jubilaciones, pensiones, subsidios, reconocimiento de servicios son los trámites más sensibles, de los cuales solo el 24% tenía menos de 3 meses de antigüedad. Y el 32% tenía más de un año de antigüedad. Antigüedad contada de que la persona se presenta en el mostrador de BPS a iniciar el trámite. Con los números a octubre, y acá hay dos formas de seguir este stock de trámites, digamos.
mirar ese stock sin nuevos ingresos, porque todos los meses a nosotros nos entran trámites nuevos, nos entran alrededor de 8.800 trámites nuevos. Y si lo miramos así, sin contar los ingresos, o sea que es bien mirar a trazo, a octubre, al 31 de octubre, había bajado el 60%, o sea, andábamos en unos 23.000, si la memoria no me falla, de esos 58.000 que teníamos en mayo. De los cuales los que más habían bajado, más de un 50%, eran trámites de una antigüedad de entre 6 meses y un año, y casi un 20% habían bajado los expedientes de más de un año de antigüedad. Si lo miramos con ingresos mensuales, que entran alrededor de unos 8.800 nuevos, igual estábamos casi 20% por abajo. De 58.000 expedientes en mayo, pasamos a unos 47.000 al 31 de octubre. ¿Entran cuántos? 8.800 por mes, solo de prestaciones. Solo de jubilaciones, sí. Jubilaciones, pensiones de sobrevivencia, pensiones de invalidez y vejez, reconocimiento de servicios. O sea, no estamos hablando de... Es un volumen impresionante. No, obviamente. Por eso la tarea no es sencilla, pero vamos bien. Y en ese sentido, para este presupuesto, ¿qué esperan poder implementar? Bueno, lo que está en el presupuesto en realidad tiene que ver con una línea más general de mejorar lo que es la integración de las tareas de atención al usuario y comunicación. Hay, por ejemplo, como algo notorio, porque después hay muchas medidas de gestión del mostrador para adentro, como yo siempre digo, yo soy muy fan de aplicar tecnología, sobre todo el mostrador para adentro. Hoy nosotros tenemos un sistema de prestaciones que cuando te digo sistema de prestaciones es la aplicación tecnológica que soporta el pago, desde la solicitud hasta el pago de todas las prestaciones del Uruguay. No solo jubilaciones y pensiones, asignaciones familiares, todo lo que sale de prestaciones. Esa solución tecnológica es muy buena, pero data del año 99, su programa original, requiere un cambio tecnológico, un ayornamiento. Se han ido haciendo como parches, digamos, tecnológicos, todo eso ha dificultado impresionantemente la operativa y en particular después de la última reforma, que desde el punto de vista operativo tocó todo lo que es la parte de prestaciones, cada vez tenemos más incidentes, más errores, tenemos más funcionarios destinados a corregir cosas y en particular si uno quiere, por ejemplo, asesorar a una persona en forma integral, tiene que abrir 7 pantallas, sumar cosas de pantallas distintas. Entonces, eso está metido en el presupuesto. La licitación de un nuevo sistema de prestaciones es un proyecto a largo plazo que va a llevar unos 5 años. No, o sea, algún efecto vamos a ver en este periodo, pero va a dejar mucho mejor parado al banco para el futuro. Pero también en el medio igual se han empezado a implementar aplicativos, digamos, que simplifican la atención. Ahora, hace poco, implementamos en formato piloto acá en Montevideo y en 2 lugares del interior, de los cuales uno es Maldonado, un aplicativo que en realidad va sumando de esas distintas pantallas que yo te digo que hay información para el asesoramiento a la persona, va sumando información, recopila, ya abre el expediente para un trámite en específico que es el de reconocimiento de servicios. La idea es, viene funcionando bárbaro, vamos a extender eso a otros trámites y a todo el país. Esa es la idea, digamos. No es que estamos esperando solo el presupuesto, para lo grande estamos esperando el presupuesto, pero ya hay cosas que en esta línea vamos trabajando. El tema con esas medidas, como yo digo siempre, las cosas de gestión son las más difíciles, porque son las más difíciles de explicar a los medios como ustedes, porque es difícil de visualizarlas hasta que se notan en la atención. Claro. O sea, si tú venís y demorabas 50 minutos y ahora demorás 15, eso lo vas a ver. Pero es siempre lo más complejo, digamos, de poder encontrar casos concretos para poder explicar cómo son esas mejoras. Sí, claro, y tal vez lo más cercano es iniciar este proceso de jubilación que a todos nos ha pasado, o con un familiar o con un pariente, y ya nos tocará en algún momento, pero es como el terror, ¿no? Decís, ay, tengo que empezar esto. Que igual ha cambiado bastante. Bueno, y esperemos, o sea, no, yo no aspiro, yo como digo siempre, el alfajor se come a mordiscos, si uno se lo come entero se atraganta. Entonces, la idea un poco es avanzar en lo que se pueda y dejarlo mejor que lo que uno lo encontró. Sí, lo que yo creo es que un instituto tan grande y con tanta dispersión territorial necesaria, o sea, muy necesaria, tenemos 108 puntos de atención afuera de Montevideo, incluyendo afuera de Montevideo más 4 o 5 dependencias en Montevideo fuera del central. Entonces, necesariamente, obviamente con tantos trámites que entran, a veces la atención es como un poco personalizada en algunas partes, ¿no?
Es más sencillo en el interior, en las localidades más pequeñas, porque los referentes están más claros, pero bueno, en eso vamos a trabajar. Y ahí otro proyecto importante que también está en el presupuesto y esperamos concretar en el siguiente año y en el que viene, es un rediseño de la página web, que si bien tiene mucha información, es muy abarcativa, pero en realidad para lo que son como los parámetros modernos, es demasiada la información en un formato muy legal, poco autoguiada, entonces necesitamos simplificarla para que aquellos usuarios que puedan realizar trámites en línea, que no son todos, bueno, les sea más sencillo su amigable. uso. Ese es un tema Exactamente. Jimena, la idea es próximamente, si es posible antes de que termine el año, poder conversar más profundamente de estos temas, ¿no? Pero este tema que tú mencionas de la página web es un gran problema del Estado uruguayo. Realmente es muy difícil en ocasiones obtener la información más básica en las páginas del Estado porque se complica, ¿no? Como que haría falta algún tipo de actualización, pero bueno, está sobre la mesa el tema, indudablemente. No, yo lo tengo, para mí es un desvelo, así que Sí, sí, sí. vamos a proceder a eso. Bueno. Sí, es complicado. Lo que pasa es que creo que en realidad uno siempre se rige con restricciones presupuestarias y bueno, después prioriza en función de eso y Claro, probablemente las webs son algo relegado, digamos. naturalmente. Bueno, Jimena Pardo, economista, presidenta del Banco de Previsión Social, esperamos conversar pronto otra vez a propósito de estos temas tan diversos y tan importantes para las personas. Muchas gracias. Encantada, yo quedo a las órdenes Hasta y la cuando próxima. quieran concretamos. Muchas gracias, hasta luego.